Ok, en esta noche pues estamos en la parte número 20 de la serie Predestinado para cuestionarme la predestinación. Y vamos a pasar aquí vamos a abrir el texto, voy a ponerle aquí para que no me vean a mí la cara esta de momia que yo tengo aquí, hincho, pobrecito de mí. Vamos a abrir aquí. Estamos en la parte número 20, estamos definiendo, fíjense que todo esto es cómo se definen las cosas. Pues todo esto ha sido definiciones, cómo Agustín definió, cómo Lutero definió, cómo Zwinglio definió, Calvino definió, y ahora pues estamos viendo a Berkhoff y como van a ver, solo voy a usar un párrafito de Berkhoff y por ahí la línea de pensamiento pues se me fue desarrollando. Esto yo lo escribo los sábados, madrugo los sábados y para poder pues, aprovechar la mañana lo mejor que pueda, porque a mí me toma de 5 a 6 horas escribir esto que comparto con ustedes. Y claro, pues que me sobre el tiempo para poder, perdón, ministrar, hacer cosas que tengo que hacer en la casa. Y entonces, pues aquí pues no le di mucho a Berkhoff, así que vamos a comenzar en esta noche. Eh, Estamos en la parte 4 de Berkhoff, imagínense. En la sección anterior nos quedamos en los ejemplos bíblicos que da Berkhoff para probarnos, entre comillas, los decretos. ¿Okay? Ya entramos de lleno en la definición que da Berkhoff de el decreto. Les expuse por qué no prueban los decretos. En esta sección continuamos viendo cómo Berkhoff justifica o trata de convencernos de la necesidad del concepto del decreto. Y abro la cita tomada de la teología de Berkhoff. El decreto de Dios puede definirse con el Catecismo Menor de Westminster como su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Dejo la cita de Berkhoff. ¿Okay? Esta es la definición como está contenida en una de las confesiones de el Catecismo Menor de Westminster. Hay muchos catecismos, como es el equivalente a los credos, ¿no? Cada iglesia tiene su catecismo o tiene su credo. Hasta la catacumba tenía su declaración de fe, ¿verdad? Donde se enumeran las creencias fundamentales que todos los miembros de esa organización o denominación deben de creer, ¿no? Y aquí pues se define ese decreto como su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede, ¿verdad? Esa es la cita, esa es la definición que se da. Podemos aceptar, viendo esta definición, que Dios tiene un propósito eterno, o sea, en eso no tenemos la menor duda. Primero, porque la Biblia dice que Dios es eterno. Dios sabe todo y lo sabe antes de crearlo. Como es soberano, que está sobre todo, nada ni nadie puede alterar su plan o acción. Por lo tanto, todo sucede según Él lo preordenó para que sucediera. Hasta ahí estoy de acuerdo. El problema es que esta gente no contempla que Él pudo haber preordenado que las acciones de los seres creados con voluntad no estuvieran preordenadas y que preordenó que ocurrieran arbitraria y subjetivamente según los seres escogieran actuar en acuerdo al propósito del creador o en desacuerdo. El problema es que en la Biblia vemos a Dios interviniendo para que ciertas criaturas actúen de cierta manera para un propósito u objetivo en particular, y en el resto de la Biblia leemos que las criaturas actúan de acuerdo o en desacuerdo con el plan o propósito o decreto o mandamiento de Dios. Y Dios, vemos a Dios premiando o castigando cada acción. El problema es que en cada situación el contexto es explícito en describir quién hace la acción o guarda un silencio sospechoso sobre si Dios preordenó de antemano lo que estamos leyendo. ¿Okay? O sea, fíjense que yo vengo hablándoles desde un principio cómo los que construyen la predestinación fueron definiendo la soberanía de Dios de tal manera que todo ocurre bajo el control de Dios.
Y desde Agustín, que fue muy cauteloso cuando empezó a definir la forma en que Dios interviene, hasta Calvino, que es bien radical, pues Calvino viene y dice, no, o sea, todo ocurre, Dios hace que todo acontezca, Dios está actuando en cada acción, en cada evento del universo. ¿Ve? No solo es que lo decretó, es que Dios está actuando para hacer que las cosas ocurran. Vimos eso y vimos la cita de Calvino mismo, ¿entiendes? Entonces aquí pues Berkhoff pues sigue esta línea, pero entonces él va a construir este concepto, le dedica una sección completa en su teología, que es el decreto de Dios. ¿Por qué es importante el decreto de Dios? ¿Para qué sirve? ¿Qué papel juega en la construcción de todo el concepto de la predestinación? Pues como él lo dice ahí, pues yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Fíjense, o sea, estoy de acuerdo que Dios tiene un propósito eterno. Claro, Dios es eterno, o sea que su propósito es eterno, está fuera del tiempo. Siempre ha sido, siempre y siempre será junto con Dios, ¿verdad? Según el consejo de su propia voluntad. Pues claro, nadie le tiene que decir a Dios lo que tiene que hacer o lo que va a hacer, ¿entiendes? En virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Claro, claro, en eso estamos de acuerdo. Dios preordenó todas las cosas para que sucedieran. Ahora, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, después de haber leído la Biblia de tapa a tapa varias veces, es si Dios preordenó cada acontecimiento en cada instante, ¿ok? O si Dios solamente preordenó o estableció su plan, Él va a intervenir en ese plan para que ocurra cuando sea necesario. Y precisamente va a intervenir porque preordenó que los seres, que los creó con voluntad, como definimos en la parte 2 y 3, esos seres van a estar creando acciones distintas, arbitrarias, a su antojo, reaccionando según el criterio de esas criaturas. Y entonces Dios, cuando ve que las criaturas van a comprometer su propósito o su plan, entonces Dios interviene para hacer que su plan se cumpla. Esa es la discusión que estamos viendo. ¿Okay? Si como yo he dicho, ¿verdad? Según los calvinistas, con su decreto, aquí Berkhoff decretando, pues según ellos, y lo voy a describir, han escuchado esto y lo voy a repetir. Ellos entienden que Dios está maniática y compulsivamente ejerciendo su soberanía en cada lugar, en cada momento del universo. ¿Verdad? Así es que ellos lo definen. Y Calvino dice que él no tiene ningún problema con eso y que esa es la forma correcta de entender el propósito, cómo se desenvuelve el propósito de Dios, cómo funciona el universo. Es así, de esa manera. ¿Eh? Pues, o sea, ahí es que está el conflicto. Porque yo entiendo que, por lo que yo leo en la Biblia, como les digo aquí, yo veo a Dios interviniendo en momentos específicos para hacer cumplir su propósito en favor o en contra de las criaturas que están tratando de hacer cumplir el plan de Dios o están oponiéndose a el plan de Dios. Aquí me pone un comentario Manolo. Entonces dice que la intervención de Dios es parcial, no absoluta. Es correcto, porque eso es lo que vemos en el texto. ¿Ve? Y vamos a ver varios ejemplos, y yo he venido dando varios ejemplos y he venido haciendo los análisis de distintos textos, y estamos viendo que no solo aplicando la hermenéutica al texto, viendo ¿verdad? En su contexto, sino que entonces el problema, tenemos dos problemas con este asunto del decreto, que lo he venido señalando desde Agustín, y es que si Dios creó todo para que ocurriera de una manera y Dios no está interviniendo, eso es deísmo. Y el problema que tengo, si Dios está interviniendo, haciendo que ocurra cada acontecimiento, entonces eso no se diferencia mucho del panteísmo. ¿Ve? Y puse unos ejemplos bastante gráficos hace 2 secciones atrás sobre eso. ¿Entiendes? Pero definitivamente cuando vamos al texto, el texto no nos va a indicar, claro, los calvinistas, en la hermenéutica calvinista, cada vez que nosotros vamos a ver a Dios interviniendo en algo, por ejemplo, vemos a Dios eligiendo a Israel para una cosa,
Pues entonces de ahí tenemos que entender, según la hermenéutica calvinista, que todo ha sido elegido. Y no, Dios está eligiendo, siempre que se habla de elección, está hablando de que Dios elige una entidad o elige a un individuo para un propósito en particular. ¿Ve? Y cuando habla de haber sido elegido en relación con la salvación, resulta que siempre en el pasaje está contenido en Cristo como el mediador, el instrumento, el vehículo de esa salvación. ¿Okay? Así que yo puedo estar de acuerdo con el Catecismo Menor de Westminster si preordenado incluye que Dios preordenó el libre y arbitrario ejercicio de la voluntad de sus criaturas, entiéndase el libre albedrío, aunque los que necesitan la predestinación ya están endoctrinados para reaccionar alérgicamente al concepto del libre albedrío. Eso lo vimos con Lutero. Erasmo le escribe un tratado, ¿verdad? Interviniendo, defendiendo el libre albedrío, y Lutero le tiró para atrás, pero, tú sabes, o sea, lo ridiculizó. Los ridículos, no le encontró ni el más mínimo mérito a los argumentos de Erasmo, ¿entiendes? Y les expliqué en las secciones anteriores el por qué el libre albedrío es un obstáculo para poder establecer el concepto de soberanía absoluta, precisamente. Y tan es así que vimos varios ejemplos, tanto de Lutero, Zwinglio, Calvino, como en Agustín. Vimos que la predestinación depende de que Dios esté controlando absolutamente cada evento, cada instante en el devenir del universo. Y entonces el problema es que el libre albedrío choca contra eso. Y entonces ahí viene la necesidad de que, o la aceptación de los hermanos que creen en la predestinación, de que Dios tiene que tener el control, porque si no, no es soberano. Y eso es una incorrecta definición de la soberanía de Dios. ¿Okay? Entonces, porque si Dios creó todos los robots, todos los seres son robots de Dios, eso no prueba que Dios es soberano, prueba que es poderoso para crear criaturas que le obedezcan. Pero si Dios creó criaturas capaces de desobedecerle, y Dios sigue siendo soberano a pesar de la desobediencia de sus criaturas, entonces Dios es soberano. Ese es el verdadero concepto de soberanía, pero eso es lo que la Biblia nos va a ir indicando. ¿Okay? El problema es que la Biblia no tiene un disclaimer en el principio que indique, cuando usted abre la primera etapa de la Biblia, llega antes de entrar a la Génesis, ¿verdad? No tiene un disclaimer que indique todo lo que van a leer es el resultado de un decreto que el Creador hizo. Cualquier parecido con destino o fatalismo no es coincidencia. Las criaturas no tenían otra forma de actuar distinta a la descrita en el relato. Todas las acciones y consecuencias han sido ordenadas y todas son para la gloria de Dios. Ese disclaimer o advertencia está en las teologías que enseñan la predestinación, pero no está en la Biblia. ¿Ven? O sea, cuando Dios revela la palabra, Dios no pone ese disclaimer, eso no está. Usted tiene que estudiar las teologías que proponen la predestinación, entonces venir al texto e interpretarlo de acuerdo con esa enseñanza, esa forma de ver lo que yo acabo de escribir aquí. Que todo lo que vamos a leer, por más independiente que parezca la acción de la criatura, y por más subjetiva pueda ser la acción de Dios, respondiendo a esa acción subjetiva de ese ser, como quiera, pues tenemos que asumir que eso fue decretado para que ocurriera de esa manera, no había escapatoria, es destino. Ok, así que entonces, ese disclaimer está en las teologías calvinistas. Es bien difícil creer que la predestinación, o en este caso el decreto, sea una revelación o la conclusión inevitable a la que uno llega si lee la Biblia de tapa a tapa y lee el contexto en el que ocurre cada acción de Dios o de los hombres, en especial en los pasajes utilizados por los que necesitan la predestinación para probarnos su teología. En la Biblia vamos a leer que Dios predestina, decreta, elige, etc. No estamos diciendo que Dios no lo dice, no. Hay pasajes que dicen que Dios predestina. Hay pasajes donde vemos a Dios decretando
y hablando de sus decretos. En la Biblia vamos a leer pasajes donde Dios ha elegido tal o cual persona o cosa para un propósito en particular, etc. Pero lo hace sobre acciones o seres para situaciones o condiciones específicas y no que coge el universo como los deístas o los panteístas lo proponen. ¿Qué cosa después de los mandamientos es más parecida al concepto del decreto que las promesas? En una promesa está la voluntad, la intención y el deseo de Dios contenidos. ¿Significa eso que la promesa se va a cumplir? ¿Okay? ¿Significa eso que la promesa se va a cumplir? ¿Significa eso que inevitablemente... leí mal, perdónenme. ¿Significa eso que la promesa se va a cumplir inevitablemente en el que se entera de ella? Sabemos que no. La mayoría de las promesas son condicionales. ¿Okay? O sea que en la Biblia nosotros vemos a Dios decretando, vemos a Dios eligiendo, vemos a Dios diciendo cosas que Él quiere hacer o revelando su voluntad sobre X aspecto. ¿Significa eso que eso va a ocurrir de esa manera? ¿Inevitablemente se va a cumplir eso en las criaturas? Vemos que no. Entonces, les traigo el ejemplo, por ejemplo, de las promesas. Cuando Dios hace una promesa, Dios se está comprometiendo en cumplirla. Pero vemos que la mayoría de las promesas tienen condiciones. Y vamos a ver un ejemplo aquí bien un ejemplo nada más de cientos que yo puedo poner. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahí tenemos una promesa. Según esta promesa, los que están en Cristo están hechos. ¿Ok? No tienen que preocuparse por nada. Chilling. Pero ahí mismo hay una condición o definición. Los de Cristo no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está la promesa, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Pero quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿Cualquiera? No. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que usted tiene que andar en el Espíritu para usted disfrutar, librarse de esa condenación. Entonces, Él lo va a desarrollar en ese resto del capítulo. ¿Okay? Según los que necesitan la predestinación, no hay ningún problema porque Dios, que te predestinó para que te salvaras, te predestinó para que anduvieras en el Espíritu. Así es en la teología calvinista. Y según los versos del 2 al 4, los de Cristo no andan según la carne. Eso es lo que usted lee. Si usted tiene su Biblia, ábrala ahora mismo en capítulo 8 de Romanos para que me vaya siguiendo. Los versos del 2 al 4 sigue especificando que los de Cristo no andan conforme a la carne. La carne ya no tiene por qué ser el patrón de vida de los que están en Cristo. Del verso 4 al 8, los de la carne los va a describir como otros. Va a hablar ellos de los de la andan conforme a la carne como que es un grupo aparte de nosotros. Pero del 9 en adelante, como que lo de andar en la carne no es solo un problema de ellos, sino de vosotros. Vamos a ver del verso 9 en adelante. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 10. Ahora viene el 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta ahí que el verso 17. Si vemos en estos textos, ya lo de andar en la carne no es un problema exclusivo de los que no son de Cristo. Ahora es un problema de vosotros. Vean en azul todo lo que nos concierne. ¿Okay? Yo puse en el texto ahí todo lo que está en azul. Vosotros, nosotros, estamos incluidos ahí, los santos a quien él está escribiendo la carta. ¿Ok? Entonces, vean en azul todo lo que nos concierne. Noten que no vivir según la carne depende de que el Espíritu esté en nosotros. Y tener el Espíritu depende de estar en Cristo, verso 9. Estar en Cristo es tener tu espíritu vivo, aunque tu cuerpo siga muerto por causa del pecado. Eso te lo dice en el verso 10. Si el Espíritu está en ti, vas a resucitar, verso 11. Pero vemos en el 12 y 13 que vivir o no en la carne es tu opción. No depende del Espíritu. El Espíritu es el instrumento que vas a utilizar para matar tu carne. Volviendo al 9, que nos describe que hay que estar en Cristo para tener su Espíritu y no vivir en la carne. Aquí nos dice que eso no es automático. Hay que utilizar el Espíritu para hacer morir la carne. Cuando vemos en el 14 que hay que ser guiados por el Espíritu, y eso nos designa o señala como hijos de Dios, no lo tenemos que ver como que Dios nos preordena a vivir en el Espíritu como lo ven los de la predestinación, sino que lo tenemos que ver en el contexto del 13. Si hacéis morir las obras de la carne. La guianza del Espíritu no hace morir las obras de la carne. El Espíritu no hace morir las obras de la carne. Tú haces morir las obras de la carne con la ayuda del Espíritu. Como la carne está en oposición a lo que Dios quiere hacer en nosotros, que eso lo vemos desde el capítulo 7 y en los versos del 5 al 8. Los que estamos en Cristo tenemos que elegir vivir en el Espíritu y no en la carne. Tenemos que elegir entre ser guiados por el Espíritu o ser guiados por la carne. El contexto desde el capítulo 7 viene hablando de la realidad de la carne en nuestras vidas y la inevitable tensión y el conflicto que enfrentamos aunque estamos en Cristo. O sea, usted no tenía problema con su carne hasta que usted se convierte. Usted no sabe lo que es tentación hasta que usted se convierte. Entonces, de momento, el conflicto lo encuentra que tú quieres servirle a Dios porque tienes vida nueva, tienes un espíritu nuevo que está en contacto con Dios, hambriento de Dios, deseoso de hacer la voluntad de Dios. Y entonces tu carne está vivita y coleando, buscando impedir, estorbarte, atrasarte, ¿ok? Para que no haga lo que el Espíritu te dirige a hacer. Eso es lo que se viene viendo. Del contexto desde el capítulo 7 viene hablando de la realidad de la carne en nuestras vidas y la inevitable tensión y el conflicto que enfrentamos aunque estamos en Cristo. Pero al estar en Cristo tenemos el Espíritu, con letra mayúscula, y por lo tanto tenemos la opción de no vivir para la carne. Al decidir vivir en el Espíritu para no cumplir con la carne, su Espíritu nos guía en la tarea de hacer morir las obras de la carne. Vivir en esa guianza nos identifica como hijos de Dios. Esto concuerda con Hebreos 10, verso 9 y verso 10, que dice, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, o sea, en la voluntad de tu querer obedecer a Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Fíjate lo que dice Hebreo. Cristo hizo un sacrificio por nosotros. ¿Ok?
Cristo compró nuestra salvación. Cristo compró nuestra libertad. Cristo compró nuestra vida en el Espíritu. Pero para que seamos santificados o para que disfrutemos ese beneficio de ese sacrificio, tú tienes que estar en la voluntad y en la voluntad de hacer la voluntad de Dios. Como dice aquí, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En esa voluntad, tú queriendo hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios cumpliéndose en tu vida porque tú quieres hacer la voluntad de Dios, entonces eres santificado mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Nosotros leemos estos pasajes de Romanos y Hebreos. Nosotros tenemos que estar bien pendientes, siguiendo qué causa qué produce qué depende de qué, ¿okay? En ese orden. Porque se están introduciendo muchos conceptos en cadena. Y a veces la cadena dura 3, 4 capítulos y de momento terminó esa cadena y vuelve a donde empezó. ¿Okay? Y eso es lo que estamos viendo aquí en este capítulo 8. ¿Okay? Volviendo a lo de qué tiene que ver este pasaje con las promesas. Bueno, pues en Romanos 8.1 vimos que no hay condenación para los que están en Cristo. Esa es la promesa. Pero al ver 7 veces la palabra sí en los textos del 9 al 17, me parece que lo de estar en Cristo y vivir en el Espíritu y disfrutar los beneficios depende de cumplir con las condiciones descritas en el pasaje y no de que Dios los decretara desde antes de la fundación del mundo, que no se describe en el pasaje. Fíjate, si vamos atrás al pasaje, mira en rojo las veces que aparece sí. Mira, sí, 1, 2. Mira, aquí te lo voy a poner para que vea la burbuja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que me hice 1 o 2 veces. Fíjate ese sí condicional. 8 veces aparece el sí condicional ahí. Dale una bolita o márcalo en tu Biblia. Todas las veces que aparece sí, 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 sí. ¿Esto va a ocurrir en su vida? Sí. ¿Esto es lo que viene? Sí. ¿Esto es lo que Dios va a hacer contigo? Sí. Sí, 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 sí. Si todo está decretado de ante la fundación del mundo, ¿por qué el sí? Está de más, es ridículo el sí. No tiene por qué aparecer el sí. ¿Entiendes? Si es incondicional, si la predestinación es absoluta y es incondicional y todo está predestinado, todo está decretado, ¿por qué Pablo en este ejemplo pone 7 veces la palabra sí? Porque se tienen que dar unas condiciones para que se cumpla esa promesa. Otra cosa parecida al decreto calvinista es la profecía de Dios. No todo lo que Dios profetiza es inevitable e irreversible. Veamos algunos ejemplos. ¿Okay? Fíjense, no se me pierdan desde el principio. La definición de decreto que vimos al principio, que es lo de Westminster, su propósito eterno según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Bueno, pues si preordenó todo, quiere decir que todo se tiene que cumplir. Bueno, ya vimos un ejemplo de una promesa que para que se cumpla tiene 7 condiciones, 7 sí condicionales. Entonces vamos a ver las profecías. Vamos a ver varios ejemplos. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Jueces 13, 7. Aunque no se cita al ángel diciendo hasta el día de su muerte, el ángel no la contradijo ni la corrigió cuando habló con Manoa y le dijo eso. ¿Ok? Hasta el día de su muerte. ¿Cuál es el ejemplo? Samson no fue nazareo
todos los días de su vida. Porque recuerden que nazareo no solamente es que se abstenía de tomar vino, comer uva o tocar cualquier cosa de la vid, era que no iba a pasar navaja sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato, aunque eso después en Números se establece el detalle de lo que era el nazareo, que es distinto a nazareno. El nazareo era alguien que se apartaba para Dios y una de las cosas que iba a hacer era no pasar navaja. ¿Okay? Entonces, Sansón no fue nazareo todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque Sansón mismo provocó que le pasara navaja sobre su cabeza, interrumpió su nazareato. ¿Okay? Sansón no fue nazareo todos los días de su vida. Y entre los jueces, porque la vida de Sansón está entre el relato de los jueces, en el libro de los jueces, fue una vergüenza. ¿Ok? O sea, nosotros no podemos decir que Sansón juzgó a Israel, jajó cabezas de filisteo. ¿Ok? Pero él no fue juez de Israel. Sansón fue un juez de Israel. Varios personajes en el libro de los jueces juzgaron a Israel. Pero Sansón fue un bochorno, era un gígolo. ¿Entiendes? Fornicario. Violó montones de leyes de Dios. ¿Entiendes? La profecía en el verso 4 fue que navaja no pasará por su cabeza. No solo pasó navaja, sino que pasó por voluntad de los filisteos. Porque, pues, saben todo el cuento de Sansón y Dalila. ¿Okay? O sea que ahí hay una profecía que no se cumplió. Segundo ejemplo. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Primera de Samuel 10, verso 6 y verso 7. Según esta profecía, Saúl sería otro hombre por el Espíritu de Jehová y se le dio un cheque en blanco, entre comillas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un hombre es mudado por el Espíritu de Dios y le dan un cheque en blanco. Haz todo lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. O sea, le están diciendo, mira, mete mano que ahora para abajo Dios es que va a dirigir tus pasos. Y olvídate, tú dirigido por Dios. Todo lo que vas a hacer va a ser de Dios. ¿Qué pasó? Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Primera de Samuel 13, 13 al 14. O sea, Dios lo cambia en otro hombre y le dice, haz lo que te viniere a la mano. Y cuando hace lo que se le ocurre, es desechado. Claro, asumimos que lo que se le ocurriere era dentro del mandamiento de Dios. Pero si Dios lo mudó, ¿cómo se le ocurrió hacer algo fuera del mandato de Jehová? Podemos decir que fue por ignorancia. Si no le habían dicho fuera del récord que iba a ser príncipe sobre Israel y que podía hacer lo que le viniera a la mano y que Dios estaría con él, pero sujeto a que todo fuera dentro del mandato de Jehová. Suponiendo que Samuel lo cogió aparte, ¿verdad? En privado y le dijo, mira, está bien, tú vas a hacer todo lo que quieras, ¿verdad? Pero mira, en línea con Dios, dentro de la voluntad de Dios. Pero no sabemos si eso pasó. Si se lo dieron fue ignorancia. O sea, si no se lo dieron fue ignorancia. ¿Okay? Pero si se lo habían dicho, fuera del récord, porque no lo tenemos, entonces lo hizo por rebeldía. Pero cuán efectivo y perdurable fue el que Dios lo mudó en otro hombre. Nos quedan dos opciones. La profecía de Dios en este caso no fue un decreto inmutable, irreversible e inevitable, o Dios decretó desde la eternidad que Saúl iba a ser mudado en otro hombre para ser rey y que podía hacer lo que le diera la gana, pero que Dios iba a hacer que fuera obediente por un tiempo y después Dios lo iba a hacer desobedecer para desecharlo y poner a David por rey. Esas son las opciones.
O Dios decreta cosas que no necesariamente se cumplen en los seres con voluntad, o Dios decreta que su decreto no se cumpla en los seres, y así los seres siempre hacen la voluntad de Dios. Porque el problema del decreto es ese, que los hombres van a desobedecer porque Dios decretó que desobedecieran. Eso no es lo que yo interpreto, eso lo venimos viendo desde Agustín. ¿Okay? El problema aquí es que el texto nos describe lo primero y no nos da la más mínima sospecha de que el propósito eterno de Dios fue que Saúl fracasara como rey desde antes que naciera. Solo importando en este texto la definición de decreto en las teologías de la predestinación es que podemos concluir que Dios decretó de antemano darle un plan a Saúl y a la vez decretó que Saúl desobedeciera a ese plan. Si tú llegas a esa conclusión, Dios decretó escogerlo y Dios decretó que fallara. ¿Ok? Tú puedes creer eso porque las teologías de la predestinación te enseñaron a interpretarlo de esa manera, pero el texto no lo dice. O sea, tú puedes buscar 1 Samuel de principio a fin y no vas a encontrar nada que te lleve a esa conclusión. Tú tienes que leer las teologías de la predestinación para llegar a esa conclusión y entender el texto de esa manera. Vamos al tercer ejemplo. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encejado entrando en ciudad con puertas y cejaduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declare a tu siervo. Y Jehová dijo, Jehová decretó, sí, descenderá. Saúl viene. Dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió: os entregarán. Oh. Y Jehová respondió: os entregarán. Dios decretó. Dios sabía, porque la presencia de Dios, que Saúl iba a venir y que los hombres de los habitantes de Keila lo iban a entregar a Saúl. 1 Samuel capítulo 23, verso 12. Este pasaje es un dolor de cabeza para los que necesitan la predestinación. Dios sabe lo que va a pasar y dice lo que va a pasar, pero ¿saben qué? No pasó. ¿Cómo explicamos esto? Dios dice que va a pasar algo y no pasó. ¿Cómo explicamos esto? O Dios se equivoca, o la presencia no es decreto ni destino, y los seres pueden tomar decisiones a favor o en contra del preconocimiento de Dios. Claro, sabemos que Dios no se equivoca. Por lo tanto, la segunda opción es la que es. O Dios decretó que no pasara algo que dijo que iba a pasar, o los seres son libres para actuar distinto a la voluntad de Dios. No pare más. Fíjense qué interesante este pasaje. Dios dice lo que va a pasar. Dios sabe lo que va a pasar y lo dice. Pero David coge ya la jugilanga y no pasó. Nada de lo que Dios dijo que iba a pasar, pasó. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, o Dios se equivoca, o la presencia no es decreto ni destino y los seres pueden tomar decisiones a favor o en contra del preconocimiento de Dios. Pero como sabemos que Dios no se equivoca, entonces nos quedan dos opciones, ¿verdad? Dios decretó que no pasara algo que dijo que iba a pasar, o los seres son libres para actuar distinto a la voluntad de Dios. ¿Ok? Cuarto ejemplo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces
quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis. Mateo 23:37. ¿Cómo que el soberano de toda la tierra quiso y los judíos no quisieron? ¿De quién se hizo la voluntad? O Dios decretó que los judíos no quisieran lo que Dios quería, o los seres pueden querer algo distinto de lo que Dios quiere para ellos. Aquí fue Jesús quien escogió las palabras. Jesús pudo haber dicho, yo decreté que nunca se juntaran bajo mis alas y para mi gloria hice que no se juntaran. O mejor no hubiera dicho nada y tendríamos menos que discutir. Pero Jesús está diciendo, yo quise y ustedes no quisieron. O sea que la voluntad de Dios no es decreto. El deseo de Dios no es decreto. Aquí Jesús está llorando por los judíos, por Jerusalén. Yo quise recogerlo, yo quise tenerlo, yo quise cubrirlo. Ustedes no quisieron. ¿Entienden? Duro. Pero es lo que dice el texto. Es lo que dice el texto. La teoría calvinista, la hermenéutica calvinista nos va a llevar a interpretar este texto como que esto fue un show. En realidad Jesús no quiso. Nunca quiso Jesús. Jesús los endureció. ¿Cuántas veces dice la Biblia que Dios endureció a los judíos para que no se convirtieran? Entonces, ¿por qué Jesús está aquí llorando y, ay, Jesús, déjate el show? ¿Tú sabes? Porque fue decretado que no quisieran juntarse con Cristo. Mira. Quinto ejemplo. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Lucas 7:30. Según los teólogos calvinistas, los designios de Dios fueron decretados desde la eternidad. Miren, otra vez vuelvo. El decreto de Dios puede definirse con el Catecismo Menor de Westminster. ¿Cómo? Su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Cierro la cita de Berkov. Y aquí tenemos a los fariseos desechando esos designios eternos. O Dios decretó que los fariseos desecharan los designios indesechables, o los seres pueden desechar voluntariamente los designios y propósitos de Dios para sus vidas. No pare más. Fíjese cómo Lucas escogió las palabras. Lucas metió la pata aquí porque sí, imagínate. ¿Cómo que los fariseos desecharon los designios de Dios? O sea, Dios designó, Dios diseñó algo para sus vidas y ellos lo rechazaron. Eso es lo que dice el texto. Entonces, ¿a qué conclusión yo tengo que llegar a la base del texto? Sexto ejemplo. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros. Y tenía parte en este ministerio. Hechos 1, 16 al 17. Judas es otro dolor de cabeza, tanto para los calvinistas como para los salvos siempre salvos. Aquí dice que era parte de este ministerio. Lo dice Pedro. Dice el texto. Aquí dice el texto que Judas era parte de este ministerio. ¿Era o no era parte del ministerio? Esa es la primera pregunta. El texto dice que era. Pues si era. ¿El ministerio era hasta la crucifixión o continúa hasta este momento que Pedro está hablando? Sabemos que continúa porque precisamente eso es lo que va a acontecer. Que como el ministerio continúa y Judas no está, tenemos que sustituirlo. ¿Verdad? Porque el plan original eran 12, pero Judas pues quedó eliminado, pues necesitamos poner un 12 y eso es el contexto del pasaje. Pero entonces podemos entender que el ministerio continúa. El que Judas no continuara no significa que el ministerio de Judas no continuara o que iba a ser parcial o temporero. No hay nada en el texto que indique eso. Todo el mundo asume que Judas estaba destinado a perderse
Pero, ¿cómo era parte del ministerio? Jesús tenía dos ministerios entonces. Tenía un ministerio temporero para Judas y tenía un ministerio permanente para los 11. Bueno, es posible, pero no lo sabemos, no lo podemos asegurar, no lo podemos extraer del texto. El texto no dice eso, que Jesús tenía dos ministerios, uno para Judas y uno para los demás. ¿Ok? Uno para Judas y otro para los 11. Cuando se lee en este pasaje que se cumpliese la escritura, se asume que la escritura dice que Judas se iba a perder. Los posibles pasajes son, en todos los comentarios usted va a ver los posibles pasajes. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El otro texto es Salmo 69 del 25 al 28. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Y el otro pasaje que se utiliza, ¿verdad?, para explicar o referirse a Judas, es el Salmo 109, verso 8. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Eso cuando tú ves los comentarios en las anotaciones al margen de la página, dice que Judas cayó para que se cumpliese la escritura. Hablan de estos tres pasajes, son los que se refieren. Examinando el primero, partiendo de la premisa de que habla de Judas, porque ninguno de estos tres pasajes dice que es Judas, ¿okay? Pero vamos a asumir que está hablando de Judas. Solo profetiza que es un cercano de confianza que lo va a patear. O sea, cuando dice el calcañar, el hombre en quien yo confiaba alzó contra mí el calcañar es el talón, básicamente. Por lo tanto, podemos inferir traición, pero no perdición. El pasaje no habla de que se va a perder. ¿Okay? Está hablando, me va a traicionar. Alguien me va a traicionar. Alguien en quien yo confiaba me va a traicionar. Bien cercano. El hombre de mi paz, ¿okay?, en quien yo confiaba me va a traicionar. El segundo pasaje, Salmo 69, del 25 al 28, asumiendo que se refiere a Judas, lo cual es dudoso, pues todo el Salmo habla de enemigos en plural. No profetiza que se van a perder. Es el deseo del profeta que sean borrados del libro de los vivientes, lo cual pudiera querer decir que se mueran y que no sean escritos, que no se salven. No hay nada en el Salmo que asegure que eso es lo que va a pasar. Es el deseo que pase, sean raídos del libro de los vivientes, se mueran, mátalo, desaparécelo, ilumínalo o elimínalo, ¿verdad?, como dice el chiste. Y que no sean escritos entre los justos, afuera, deséchalo. Es el deseo, la petición. No es tan siquiera una profecía de que eso es lo que va a pasar. ¿Okay? No hay nada en el Salmo que asegure que eso es lo que va a pasar. Lo que Pedro cita es el 25 de ese pasaje, que no habla de los enemigos, sino de sus propiedades, que queden abandonadas. Es lo que Pedro cita. El tercer pasaje, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Ese Pedro lo menciona en el verso 20. Y tampoco ahí se predice que va a morir, lo que se va a perder. ¿Entiendes? Claro, sean sus días pocos, pero ¿qué tan poco? ¿Que va a morir súbitamente? No está especificando que tiene que morir inmediatamente. ¿Okay? Tome otro su oficio. Bueno, ok, sí. Sí, ok, se va a morir y, o queda fuera de cajera, otro va a ocupar su lugar. Eso es lo que Pedro va a citar. Se desea que sus días sean pocos y que otro lo sustituya. El otro pasaje que habla de la perdición de Judas es Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese.
Juan 17:12. Aquí tenemos el mismo problema. No sabemos a qué escritura se refiere. Todos asumen que se refiere a las ya señaladas, pero ninguna predice que Judas se iba a perder. Jesús está diciendo que hijo de perdición, pero ¿a qué escritura se refiere que dijera que se iba a perder? Falta la profecía de Zacarías 11:12 de las 30 piezas de plata. Y ahí tampoco se habla de la perdición. Entonces, ¿de qué habla Jesús? Cuando menciona la escritura se está refiriendo a la traición de Judas al rechazarlo y venderlo. O sea, si estamos diciendo que Judas cumplió alguna profecía, alguna escritura, se sobreentiende que está hablando de que se profetizó. Pues se está hablando de rechazarlo y venderlo, no de que se iba a perder. Jesús se está refiriendo a la traición de Judas, rechazarlo y venderlo. Pero es que Pedro lo traicionó a pesar de que Jesús intercedió por él. Es más, todos huyeron cuando Jesús fue arrestado. ¿Qué hace la traición de Judas especial o distinta a la de Pedro? Dime, ¿cuál de las dos cañonas es más sucia? Vamos. ¿Cuál de los dos le metió la puñalada más honda al maestro? ¿Judas o Pedro? ¿Ok? O sea, si yo le voy a partir la cara al que traicionó a Jesús, ¿a cuál de los dos le parto la cara? ¿A Judas o a Pedro? ¿Me siguen? ¿Qué hace la traición de Judas especial o distinta a la de Pedro? El texto nos dice que creyeron que fue profetizada la de Judas y la de Pedro no. ¿Ok? Porque, y cuando digo que el texto nos dice que creyeron que fue profetizada, es que fue profetizada por una escritura. Porque la de Pedro fue profetizada por Jesús. Jesús mismo le dice, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo, no se golpe pecho, no, muchacho, tú no me conoces, tú no me conoces, yo soy Pedro, muchacho, yo no me como los nenes crudos. ¿Eh? La profecía de Jesús, pero la de Judas fue profetizada en la escritura, según estamos viendo aquí. La otra diferencia es que Pedro se arrepintió y Judas no. ¿Por qué Jesús lo llama hijo de perdición? Aquí podemos invocar la presencia de Dios correctamente. Anteriormente dije que presencia no significa que se va a cumplir, pero en este caso se cumplió. ¿Porque Dios hizo que se cumpliera o porque Dios vio que Judas no se iba a arrepentir? ¿Se perdió porque Dios lo hizo perderse o se perdió a pesar de que Jesús lo guardó? Porque Jesús dice que los guardó a todos y ninguno se perdió excepto Judas. Así que no se perdió porque Jesús no lo guardó. Se perdió porque, distinto a Pedro, no creyó que su traición fuera perdonada. No porque Dios lo predestinó a suicidarse. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo yo lo sé? Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Pedro habla al final, en la oración que hace, en Hechos 1:25. En el original no aparece transgresión. Pueden buscar, no aparece. Judas cayó para irse a su propio lugar, es lo que dice el texto original. Eso por transgresión se le añadieron los traductores. ¿Okay? Todos esos que quieren dejar de creer en la Biblia porque dicen que los traductores truquearon la Biblia y la añadieron. Aquí tienes un texto, vamos, para que te aparte. Toma, mira, ahí tienes. Hechos 1:25, mira, Pedrito dijo que transgresión fue añadido, no tengo el original, así que truquearon la Biblia, no sirve, esos fueron los hombres, piérdete. Morón. En el original no aparece transgresión, solo cayó. Y ese cayó está en voz activa.
Y como yo les expliqué anteriormente, los verbos en griego ocurren en 3 voces. Voz activa, voz media y voz pasiva. La voz activa es el sujeto de la oración, es quien ejecuta la acción. Voz media es cuando el sujeto se hace la acción a sí mismo. Y voz pasiva es cuando un tercero, ¿verdad? Uno aparte, otro distinto al sujeto, es quien hace la acción en el sujeto. Esa es la voz pasiva. Así que vemos en el texto que cayó, está en voz activa. Judas provocó la acción. Si Dios hubiera provocado la acción, hubiera aparecido en voz pasiva. Ese verbo tendría una terminación distinta que lo identifica como voz pasiva. Como que algo o alguien hizo caer a Judas, pero no está en voz activa. Judas cayó él mismo se hizo caer. ¿Okay? Tenía que haber dicho del que Judas fue sacado o eliminado, por lo menos. Eso es lo que Pedro tenía que haber dicho. Si nos hubieran querido decir que Dios lo hizo caer, Dios decretó que cayera, estaba predestinado a perderse. Así era que se tenía que haber escrito. Cuando dice irse, para irse a su propio lugar, eso sí está en pasivo, pero no porque lo llevaron a ese otro lugar, sino porque ya el sujeto no tiene control alguno de su posición final, una vez tomó la decisión de no arrepentirse, como hizo Pedro. Es un pasivo condicional. El texto no está sugiriendo que alguien lo llevó a ese otro lugar, no. No, es una continuación de la acción activa de Judas que se salió. Él se tiró a caer. Él provocó su caída. Por lo tanto, queda expuesto a la condición inevitable de su mala decisión. Y por eso irse a su propio lugar, el infierno en este caso, ¿verdad? Está en pasivo. Ya él no tiene control de las consecuencias de su acción que hizo en activo. ¿Okay? Y total, el pecado de Judas fue que no se arrepintió, porque la traición de Judas no fue peor que la de Pedro. ¿Entiendes? O sea, si yo lo voy a saltar a batazo por haber traicionado a Jesús, ¿entiendes? Y el castigo es 3 batazos, le tengo que dar 3 batazos a Judas y le tengo que dar 3 batazos a Pedro. Yo no le voy a dar 3 batazos a Judas y un batazo a Pedro, porque bendito Pedro, tan lindo Pedro. No, los dos fueron 2 carnes porque los dos traicionaron a Jesús igualito. ¿Okay? Resumiendo, Judas estaba predestinado para traicionar a Jesús y venderlo por 30 piezas de plata, no para perderse. Como dije al principio, si Dios predestinó a Judas para que se holcara, la Escritura guarda un silencio sospechoso al respecto. ¿Okay? Y aquí, ese es el 6º ejemplo de profecías que no se cumplieron. ¿Okay? O sea que en la Biblia tenemos ejemplos, y hay montones más de situaciones en la Biblia de ejemplos, donde se ve claramente manifestada cuál es el plan de Dios, cuál es la intención de Dios, cuál es el deseo de Dios, cuál es el propósito de Dios. Y ocurrieron acciones, decisiones de los seres que no concuerdan, contradijeron totalmente ese propósito de Dios para sus vidas. ¿Okay? O sea que el decreto es una construcción de los que construyen la predestinación incondicional. Los que creen la soberanía absoluta construyen el concepto del decreto para poder explicar, como lo he expuesto en secciones anteriores, todas las posibles contradicciones que surgen de que Dios esté controlando todo. ¿Okay? De que Dios esté maniática y compulsivamente ejerciendo su soberanía en cada lugar, en cada momento del universo. ¿Okay? Ellos construyen el decreto. Pues mira, Dios es soberano y Dios decretó todo ya. Y todo lo que estamos viendo y todo lo que leemos en la Biblia, eso fue que Dios lo decretó para que ocurriera exactamente así. Y hasta la contradicción que nosotros podamos ver ya fue decretada que nosotros íbamos a ver esa contradicción. Así que todo está dentro del plan de Dios, todo está bajo el control de Dios, nada escapa del control de Dios, así que tranquilo.
Todo ha sido predestinado. Y yo pues por eso digo que soy predestinado para cuestionarme la predestinación. Así que ahí lo dejamos por esta noche.